Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos sintonizan aquí en Estrategia Intelectual. Agradezco la invitación de la ingeniera Soledad Nava. Y bueno, pues también agradezco que ustedes nos estén sintonizando el día de hoy para ver algunos puntos sobre la contabilidad electrónica. Y bueno, contabilidad electrónica es decir, pero pues el tema es la contabilidad. Ese es el, el tópico, digamos, que vamos a analizar el día de hoy. Sobre algunos aspectos que en mi opinión considero que no están del todo muy claros y que podríamos en su caso entrar en problemáticas a la hora de estar cumpliendo con esta obligación. Tal es el caso que puede haber una divergencia tanto del lado del contribuyente como del lado de la autoridad. Problemas que pudieran tener una trascendencia en el ámbito patrimonial del contribuyente y que incluso pudieran debilitar los actos que en su caso la autoridad quisiera ejercitar por eh, imprecisiones o huecos que tiene la normatividad. Yo creo que en estas alturas tenemos que estar claros sobre estas divergencias para efecto de poder, en su caso, subsanarlas del mejor modo posible. Hay cosas que el contribuyente pues escapan dentro de su ámbito de acción, pero que no obstante eso, bueno, podrían servir para que la autoridad en su caso pudiera hacer una reflexión consecutiva de todo lo que vamos a plantear en este programa. Y usted también, bueno, pues también pudiera tomar a lo mejor algunas notas y someterlo a su propia evaluación. Eso será lo más interesante. Y ojalá que podamos conseguir ese objetivo, que es lo que pretendemos. Como les digo, usted no le había comentado, pero usted puede estar en contacto conmigo a través de nuestras redes sociales, que mi Twitter es Hasnitin, o también puede mandarme un mensaje a Soy Ejecutivo F y ahí le vamos a estar contestando. Tengo algunos comentarios ahí o algunos mensajes pendientes que por falta de tiempo no los he podido resolver, pero los voy a estar atendiendo prontamente. Hoy mismo yo creo. Bien, pues bueno, le doy la más cordial bienvenida a este programa de estrategia intelectual. También lo invito para que pueda visitar nuestro canal de YouTube de Soy Ejecutivo Fiscal. Y ahí pues normalmente ponemos también información relativa a la materia fiscal y pues aquí seguiremos en estrategia intelectual. Pues muchas gracias. La contabilidad, como usted sabe, vamos a comenzar con el tema, si usted me lo permite. Después mandaré unos saludos, como siempre estoy mandando saludos. Y bueno, también atenderé lo que ustedes me comenten en redes sociales. Fíjese usted que el asunto de la contabilidad históricamente ha estado previsto dentro del artículo 28 de código. El 28 de código pues prácticamente ha regulado más o menos desde hace muchos años lo que ha sido el tema de la contabilidad. La contabilidad, como usted sabe, puede tener diversas fuentes. Es el soporte, es el sustento de las operaciones y de los eventos económicos que afectan al contribuyente. O en su caso, pues al, al ente, ¿no? Para decirlo de una manera más general. Derivado de eso, pues tenemos diferentes fuentes que van regulando lo que va operando bajo el concepto de contabilidad. El código de comercio, el código fiscal y así, diferentes ordenamientos. Y entonces, pues dentro del ámbito de cada uno de estos entes económicos, bueno, pues van ejercitando este concepto de la contabilidad diferentes perspectivas. Depende de lo que se necesite, ¿no? Usted sabe que la información financiera, que es prácticamente el móvil de la contabilidad, pues la información financiera va a ayudar al contribuyente, perdón, al ente y a sus participantes directos o indirectos a tomar decisiones, ¿no?
De alguna forma, la autoridad fiscal pues tiene una participación de forma directa con esa información financiera, con ese sustento que tenemos, ¿no? Entonces esto es lo que hay que entender, que la contabilidad se moverá en dos ámbitos para efectos fiscales. Por un ámbito financiero y después por un ámbito fiscal. Sería un error tratar de unificar esos dos universos. Y es un error porque definitivamente tienen enfoques diferentes, tienen razones de ser diferentes, tienen trascendencias diferentes, que uno nada más se limita a lo que puede ser las cargas fiscales, el pago de impuestos, los beneficios derivados de la causación o de los beneficios plasmados en la ley. Y por el otro lado, bueno, pues tenemos todo un ámbito que le va a servir a socios, accionistas, trabajadores, toda esa parte por la que puede estar operando la contabilidad. Entonces, si nosotros lo vemos así, pues tenemos un ámbito muy diferente por un lado y por otro. Definitivamente es muy diferente lo que pasa cuando estamos hablando del ámbito contable, cuando estamos hablando del ámbito fiscal. Y ese creo que ha sido uno de las problemáticas al día de hoy que tenemos, porque por un lado estamos tratando de unir bajo el código agrupador los dos universos en uno solo, ¿no? Y ese es el problema, que si nosotros en un momento dado tomamos esa decisión de meter el código agrupador como parte del catálogo de cuentas, pues evidentemente esa información para lo único que servirá será para determinar el pago de impuestos, pero difícilmente servirá para tomar alguna decisión acertada respecto al móvil del negocio o respecto a todas las necesidades o perspectivas o análisis que se pudiera someter a esa información financiera. Por eso es que siempre hay que manejarlo como por cosas muy independientes, muy separadas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que advertir hablando de contabilidad, porque pues haríamos una mala administración de la información tratando de unificar todo en uno solo, ¿no? Por esa razón es que, bueno, en primer lugar, pues tratar de hacer esta distinción de los dos universos, tratar de entender también los registros contables y el momento de la deducción y el ingreso para efectos financieros y contables y el ingreso para efecto fiscal, ¿no? Como usted sabe, pues no es lo mismo tener un ingreso en materia de personas morales como tener un ingreso en materia de personas físicas, específicamente hablando quizá de enajenación de bienes por un lado y digo si tuviéramos que registrar, y por el otro lado en materia de actividad empresarial, supongamos, ¿no? Digo, todo podría servir para armar una contabilidad si es que realmente se quisiera armar una contabilidad financiera, ¿no? No fiscal. Entonces, bueno, pues ya para efectos del código, ya para efectos fiscales, bueno, pues usted sabe que el pilar más importante que tenemos en México en materia fiscal, pues tenemos el código fiscal, y ese código fiscal, pues prácticamente en el artículo 28, como yo le decía al principio, pues este código, pues lo que va haciendo es la obligación de llevar la contabilidad. Usted sabe que tenemos diferentes regímenes, diferentes supuestos, diferentes hipótesis por las cuales podemos o no llevar la contabilidad. Pero cuando tenemos que llevar la contabilidad, de forma general podemos decir, el artículo 28 es en este caso el que nos estaría señalando los parámetros de la contabilidad. Y entonces cuando entramos al artículo 28, pues nos damos cuenta que tiene, digamos, 10 elementos que van a servir para integrar esa contabilidad. Que ya posteriormente va a llegar el reglamento del código, y el reglamento del código va a ser muchísimo más amplia esta expectativa, sí, pero digamos que de manera primordial, principal, inicial, este artículo 28 es el que nos va a dar estos 10 elementos por los cuales nosotros vamos a estar señalando lo que va a integrar ese concepto de la contabilidad, ¿no?
Concepto de contabilidad que evidentemente ya al día de hoy, con la reforma 2014, pues se vuelve electrónico. Electrónico, digital, computacional, que tiene una plataforma de software y que eso es lo que justamente nos va a servir para elaborar y para presentar esa información a la autoridad fiscal, en su caso de que tuviéramos esa obligación. Bueno, de esos 10 elementos le voy a contar los 10 elementos y posteriormente voy a empezar a desengranar cada uno de ellos. En primer lugar tenemos lo que son los libros, sistemas y registros contables. Este como tal, el libro del sistema y registro contable, pues prácticamente es un concepto muy amplio, porque como tal el sistema contable pues es un concepto indefinido. Los libros pues evidentemente lo tenemos y los registros pues evidentemente formarán parte, e incluso el mismo artículo 28 va a estar dando un poco de más precisiones respecto de los registros en la fracción tercera, pero el sistema contable pues obviamente es un concepto muy amplio, ¿sí? Ese es por el primer elemento que tenemos en la contabilidad. El segundo elemento que tenemos en la contabilidad son los papeles de trabajo. El papel de trabajo históricamente ha formado parte de la contabilidad desde siempre. Entonces, ahora forma parte de esta contabilidad, pero en su carácter de electrónico. Posteriormente, los estados de cuenta famosos, tan polémicos hasta 2013, bueno, pues ahora ya con esta reforma que se hace del artículo 28 se precisa que los estados de cuenta formarán parte de la contabilidad. Es interesante porque ya al día de hoy algunas experiencias o algunas referencias que hemos tenido sobre las actuaciones de la autoridad en materia de fiscalización, pues ya la autoridad ya no llega como antes a solicitar los estados de cuenta, sino que prácticamente tiene acceso a n número de documentos, y entre ese número de documentos electrónicos, pues justamente ya son los estados de cuenta. Entonces la información, pues obviamente, y el acceso a esa información para la autoridad se hace pues muchísimo más transparente. Por esa razón es que, pues evidentemente tenemos que hacer referencia al estado de cuenta, pero ya como un elemento integrante de la contabilidad. Posteriormente, el elemento 5, son los libros y registros sociales. Usted sabe que por lo que puede ser el libro de accionistas y los registros de las actas de las asambleas, pues también en su caso podrían formar parte de la contabilidad. Como elemento 6, el control de inventarios y los métodos de evaluación. Sobre estos métodos de evaluación hay algunas debilidades en el reglamento del código que ahorita vamos a tratar. Y estas debilidades lo que hacen justamente es pues generar incertidumbre para el particular, ¿no? Creo que la autoridad, en un esfuerzo por tratar de integrar los mayores elementos posibles en el reglamento de código, pues igualmente lo integró de manera indebida. Quizá, bueno, yo lo que he visto, déjeme aquí hacer un paréntesis, yo lo que he visto actualmente es que la autoridad como que se ha vuelto muy autosuficiente, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que podrían aportar los colegios profesionales, hay muchas cosas que podrían aportar especialistas independientes, pero como que me parece que la autoridad en sí misma va subsanando todas esas necesidades, y entonces ya no como que permite el acceso a esas quizás recomendaciones que pudiera hacer usted o yo, o un colegio o una cámara empresarial. Por eso a lo mejor luego se presentan estas debilidades en las normas, porque pues obviamente, como lo hemos dicho en nuestros anteriores programas de miscelánea, como lo decimos ahorita, se presentan esas debilidades, y que bueno, pues tenemos que evidentemente estar tratando de precisar muy bien para que en un futuro se puedan hacer una reforma al respecto, ¿no? Entonces, ahorita vamos a entrar a los métodos de evaluación y todo eso, y vamos a ver todo lo que tengamos que ver. Discos, cintas y cintas o cualquier, ese es el 7, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, ¿no? Como tal, este también concepto me parece que es un concepto indeterminado, que en su oportunidad también podría generar inseguridad jurídica al contribuyente, porque hable que podría procesar cualquier almacenamiento de datos. Pues es muy grande el concepto, es sumamente grande, y en consecuencia pues esto puede generar al contribuyente una inseguridad jurídica pues en su perjuicio.
¿no? Si tuviéramos todos los elementos claros, todos, porque ese es el principio, me parece, de legalidad, ¿no? Si tuviéramos todos los elementos claros de lo que va a ser el juego, pues entonces nos vamos a poder desempeñar conociendo perfectamente los límites. Pero en estos conceptos indeterminados, pues sí nos genera un poquito de incertidumbre, porque cualquier cosa pudiera ser entonces contabilidad, ¿no? Discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, ¿no? Una USB, cualquier USB, cualquier disco externo, en fin, en la nube, ¿no? O sea, esto es mucho. Por eso ya en algunos foros ya se comenta que el asunto del Big Data, de las grandes cantidades de información que se están manejando en los servidores de las empresas, por ejemplo de Google o de Facebook o de Amazon, porque Amazon, como usted sabe, también tiene su propia cloud, su propia nube. Entonces, pues toda esa información pues tiene que tener una estrategia de administración. Volúmenes de información que prácticamente no habíamos visto, esos volúmenes de información también lo tiene que, ese know-how también lo tiene que tener la autoridad para saber administrar este punto, este elemento número 7, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos. El Big Data en manos del SAT, ¿no? Ese es el tema. Esas grandes cantidades de información en las manos del SAT, ¿no? Bien, el elemento 8 son los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros. El 9, documentación comprobatoria de los asientos respectivos. Y el 10, toda la documentación e información relativa al cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y ahí dice toda, ¿no? Ahorita voy a hacer un paréntesis para profundizar un poquito más sobre este tema porque me parece que es un poco impreciso. Pero lo que sí tenemos que observar es lo siguiente. Que en este caso la documentación e información que va a estar vinculada con el cumplimiento de las disposiciones legales va a ser aquella que acredite, es decir, que otorgue fe, porque pues que acredite que dé crédito, ¿no? De que los ingresos, las deducciones, de los ingresos, las deducciones y la que obliguen otras leyes. La documentación que obligue otras leyes. Por eso este concepto dice es muy amplio. Ingresos, deducciones y la que obliguen otras leyes. Conste que puede haber incluso algunas obligaciones fiscales, como tal de la ley de renta, por ejemplo, que no necesariamente pueden existir de manera física, sino que son prácticamente virtuales, ¿no? Muchos documentos que se van haciendo virtuales en el transcurso del tiempo, bueno, pues esos documentos también en su caso se entenderían porque lo obligan otras leyes con base en este elemento 10 del artículo 28 fracción 1 y es que como tal lo obliga a otras leyes y en consecuencia tendríamos la necesidad de estar cumpliendo también y forma parte de la contabilidad. Hay algo interesante también y hasta aquí dejamos estos 10 elementos que tenemos como parte de la contabilidad, ¿no? Vamos a ampliar, vamos a ir paso a pasito, ¿no? Después, en este artículo 28 lo que se dice es, mira, en el reglamento de este código se va a establecer la documentación e información con la que se va a dar cumplimiento a esta fracción. O sea, estos nada más son los géneros. Ahora vamos a ver las especies en el reglamento. Y entonces cuando entra el reglamento con todas esas fracciones, con esos dos apartados y empieza a regular y empieza a decir esto es así, esto es así, esto es así, ¿no? Y los registros serán con estas características y así los métodos de evaluación y los estados financieros van a ser tales y así empieza el reglamento, empieza a hacer una disección y empieza a hacer géneros y ramas de cada uno de estos 10 elementos genéricos o aparentemente genéricos que da este artículo 28. Y después dice la fracción segunda, y hasta ahí lo vamos a dejar esta fracción primera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque posteriormente lo que habla en esta fracción primera es de los controles volumétricos, en el caso de los combustibles,
Pero bueno, ese no es el concepto general, me parece que ahí no hay mucho que comentar. Mejor vamos a la fracción segunda. Y la fracción segunda habla justamente de lo que van a ser los registros o asientos contables. Y en este caso, esos registros o asientos contables van a cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general. Es decir, ellos nos van a dar los elementos para que nosotros podamos elaborar los registros o asientos electrónicos. Y entonces tenemos que irnos con esa mecánica. Ahorita vamos a ver cuál va a ser la mecánica de los registros o asientos electrónicos, pero recuerde usted que el reglamento lo va a decir y las reglas de carácter general, ¿no? Posteriormente la fracción tercera, esta es una fracción muy interesante, pues digo, este 28 nada más tiene 4 fracciones, ¿no? No es tan grande. Esta fracción tercera indica sobre los registros que integran la contabilidad. Y le da una característica, no obstante que ya lo va a decir el reglamento, porque dijo la fracción 1 que lo iba a decir. Pero aquí dice, ¿sabes qué? Van a ser en medios electrónicos. Van a ser en medios electrónicos estos asientos que integran la contabilidad. Y va a ser conforme a lo que diga el reglamento y las disposiciones de carácter general. Pero después hay un párrafo en esta fracción tercera muy interesante, o que a mí me parece muy interesante, porque dice, y esto es lo que resuelve la gran problemática que se planteaba desde el 2004 del lugar donde deben de permanecer los documentos. Ya en el 2007 yo recuerdo se hizo una reforma que permitía que se procesaran cierta información fuera del domicilio fiscal del contribuyente. Por ese entonces. Pero entonces decía, bueno, pero si la voy a procesar allá, o sea, ¿en qué tiempo la tengo que regresar o cómo va a ser, no? Porque tal como tal hablaba de que se iba a procesar la información, porque la documentación tendría que estar en el domicilio del contribuyente. Entonces este párrafo retoma esa tendencia, digamos, y empieza a decir, la documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Fíjese usted cómo dice, la documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Ajá. Esto es muy interesante y le voy a decir por qué. Porque derivado de estos 10 elementos que hemos integrado en esta primera observación que hemos hecho de la contabilidad, estos 10 elementos lo que dicen de manera general, si usted se da cuenta, es que por un lado vamos a estar hablando de la documentación que sí genera un asiento contable y que forma parte de la contabilidad. Y por el otro lado vamos a estar hablando de la documentación que forma parte de la contabilidad, pero que no genera un registro contable. ¿Sí? Esto que le acabo de decir es un conflicto que no se acaba de resolver en esta fracción tercera. Porque en esta fracción tercera lo que dice es la documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Y si yo le he planteado ahorita que vamos a tener dos partes, la primera parte que van a ser los documentos que sí generan un registro contable, la fracción tercera me está diciendo, ¿sabes qué? Esa documentación debe de permanecer en el domicilio fiscal del contribuyente. Debe de estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente, por lo tanto, tiene que estar ahí. Y la otra dice, bueno, pero como yo hice una separación de dos, la otra, la documentación comprobatoria de los registros o asientos que no genera un registro contable y que no obstante eso sí forma parte de la contabilidad, de acuerdo a los 10 elementos que hemos visto en la fracción 10, esa mi pregunta es, ¿dónde debe de permanecer? Eso no lo dice la fracción tercera. Hasta allá no llega la fracción tercera. ¿Sí me explico en esta parte? ¿Sí? Y también es muy interesante cómo el reglamento en esta parte en específico que le he señalado también no alcanza a resolver este cuestionamiento. Me parece que es un punto fundamental,
porque en algún momento la documentación que no genera un registro contable pudiera ser solicitada por parte de la autoridad. Y por cualquier razón que usted quiera, esa documentación por ese momento no está disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Y se le exige al contribuyente que la documentación esté, pero se le exige con base en qué. Porque la fracción tercera únicamente dice que la que genere un registro sí debe estar en el domicilio, pero la que no genere un registro y que no obstante eso sí forma parte de la contabilidad, es a donde debería de estar. Ese es el cuestionamiento, ¿no? Y luego la fracción 4, vamos a ir a la siguiente fracción. Vamos a estar viendo esto con muchísimo cuidado. Y después la fracción 4 es ya lo que habla de la información y su envío mensual, ¿no? Entonces sabemos que al día de hoy ahorita tenemos un calendario un poco diferente con lo que dice esta fracción 4, tenemos un calendario diferente, pero no obstante eso, pues lo que dice la fracción 4, en la miscelánea tenemos ese calendario, ojo ahí, pero no obstante lo que le acabo de comentar, la fracción 4 dice que vamos a ingresar de forma mensual la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, conforme a las reglas de carácter general que emita para tal efecto, ¿no? Y para ese efecto, pues ya tenemos las reglas de miscelánea, que son las que nos van a estar diciendo, mira, la información se va a subir con base en estos 3 documentos y esa información se va a cumplir en estos plazos y se va a enviar de esta forma y así va a ser, ¿no? Esta es la fracción, justamente, que es la que está en litigio, ¿no? Que he visto que algunos... Bueno, he escuchado muchísimas cosas alrededor de esto de la contabilidad. Si usted también ha escuchado muchas cosas, dígame qué ha escuchado en mis redes sociales. En Soy Ejecutivo F. Pero pues esta es la fracción que fue la realmente impugnada junto con lo que fue el buzón tributario en el juicio de amparo. Y bueno, pues también nos queda un poco pensando esta fracción 4 de lo que es la seguridad del resguardo de la información, ¿no? Recientemente usted sabe, como yo lo sé, y si no, pues compartámoslo, que esta fracción 4 pues justamente se convirtió en el parteaguas cuando salió la noticia de que en un servidor de Amazon.com, de, ¿cómo se llama? Amazon Web Service, o Service, sí, Service más bien, estaba alojado el padrón del INE, ¿no? de todos los ciudadanos. Ahí estaba en un servidor de Amazon, ¿no? Entonces, pues después salió que un partido político lo había puesto ahí y Amazon se pronunció diciendo, bueno, mira, lo que pasó aquí fue que nosotros pues únicamente brindamos el servicio de la nube para cada uno con algunos mecanismos de seguridad, pero si los mecanismos de seguridad no se activaron para el partido político que puso esa información ahí, pues esa ya no puede ser nuestra responsabilidad. Y entonces apareció el partido político diciendo, no, pues sabe que si tuvimos un problema ahí, reconocemos que nosotros pusimos esa información ahí, ¿no? Entonces imagínese usted que la información, eso es lo que da un poquito más, digo, la mecánica, el sistema, los parámetros del anexo de la miscelánea, conforme a los XML y lo que sea, todo eso pues creo que se puede subsanar, todo eso. Pero la seguridad de la información, el resguardo de todo eso, pues lo que nos genera un poquito como de resistencia a saber, bueno, realmente quién va a tener esta información, ¿no? Y ese es un tema que desde que se publicó esta reforma, pues lo seguimos platicando y al día de hoy lo seguimos platicando como una forma de decir, bueno, esa información realmente a manos de quién va a parar, ¿no? Digo, es una incertidumbre y es una pregunta fundada en la realidad, pues en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues digo, no hacemos nada malo en cuestionar una cosa tan sencilla y tan simple como eso. Es saber, bueno, pues, ¿a dónde va a parar esta información, no? Porque en realidad de cuentas, pues va a ser electrónico. Usted sabe todos los problemas de seguridad que muchas veces se comentan que tienen todos los sistemas operativos. Digo, no hablo de uno, hablo de todos, ¿no?
todos los problemas de seguridad que tienen los sistemas operativos y todo eso. Y entonces pues la pregunta es muy válida, ¿no? ¿En manos de quién va a estar nuestra balanza de comprobación, nuestro catálogo de cuentas, nuestras pólizas, toda la información que integra la bla bla bla, ¿no? Todo lo que se vuelve electrónico a través y que justamente la autoridad tendrá conocimiento a través de esta fracción 4, que es lo que habla de la documentación, ¿no? Entonces, bueno, mire, vamos a ir un poquito más adelante, vamos a ir un poquito más rápido para ver algunos puntos específicos y algunas problemáticas que justamente trae este mismo artículo. En primer lugar, le voy a plantear lo que va a ser la fracción, lo que ya le planteaba, ¿no? De la documentación comprobatoria que en dónde tiene que permanecer, ¿no? Conflicto de la 28 fracción tercera del Código Fiscal, ¿no? Esa documentación comprobatoria, dónde tiene que estar. Luego, posteriormente, vamos al artículo 33, que el artículo 33, como yo le decía, este artículo 33, es el que habla de que el artículo 28, fracción 1 y fracción 2, se va a cumplir conforme a lo que diga el 33. Y entonces el 33 tiene dos apartados, de este mismo artículo tiene dos apartados. Y el primer apartado que habla sobre los documentos e información que va a integrar la contabilidad. Y el segundo apartado, que va a ser el apartado B, que habla de los registros o asientos contables. Ajá. Entonces, como por un lado tenemos lo que son los documentos, cómo se da cumplimiento de 10 apartados, y luego después de los registros o asientos. Fíjese usted lo interesante. En este apartado A, nos va a decir prácticamente que los documentos o información que integran la contabilidad son los registros o asientos contables auxiliares, los catálogos de cuentas y las pólizas de los registros o asientos. Eso es la documentación e información. Después la fracción segunda, y aquí es donde empieza a tomar forma lo que yo le decía en la fracción 28.3, de la documentación de la permanencia. Porque en esta fracción segunda va a hablar de los avisos o solicitudes de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y la documentación soporte de los avisos y de las solicitudes de inscripción al RFC, ¿no? A ver, yo le preguntaría a usted, ¿cuál es el asiento contable que se hace para registrar el aviso o la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes? ¿Cuál es? La lógica sería, bueno, pero ¿cuál es el movimiento económico que tiene eso? ¿No? Pues yo no le veo mucho movimiento económico, ¿verdad? Sin embargo, forma parte de la documentación e información que integra la contabilidad. Y aquí es donde nos podemos preguntar, bueno, ¿y esa documentación dónde debe de permanecer? Con base en el 28.3. Y entonces ya me entiende usted por qué empiezo a cuestionar esa fracción. Porque no es clara. ¿Sí? O sea, lo que le está faltando aquí es que nos digan que la documentación que no genera un registro o asiento debe de permanecer en tal lado, ¿no? Y no solo eso, hay otra documentación, dijo, no es solo eso del aviso, hay otra documentación como parte integrante de la contabilidad. Ajá, porque esto está etiquetado. El aviso o solicitud que forma parte de la contabilidad en donde debe de permanecer. Ajá. Pero no solo es esa, fíjese. Ahorita le voy a mostrar otra que es de dónde tiene que permanecer esa documentación. Porque la fracción tercera, vamos a la siguiente fracción, ya vimos la 1 y la 2, la fracción tercera de este artículo 33 habla de las declaraciones. Y usted sabe que hay declaraciones que pueden generar carga para el particular, beneficio o nada. Y no obstante eso tienen que formar parte de la contabilidad. No obstante que no generen ningún movimiento en la situación, en la esfera patrimonial del contribuyente, tanto para efectos del ingreso como para efectos de la deducción o de un saldo a favor o de un beneficio, lo que usted quiera, de un recargo, de una actualidad, lo que sea. Eso es un efecto en la esfera patrimonial. Pero hay declaraciones que no generan un efecto en la esfera patrimonial, como son las declaraciones informativas. Entonces justamente esta fracción tercera también, hablando y conectando con este 28.3, dice, mira, las declaraciones forman parte de la contabilidad, como son las anuales, las informativas y las de pago. Y entonces ya, anuales, informativas y de pago, declaraciones de pago, ¿sí? Podríamos hacer un cuestionamiento sobre el concepto pago.
pero me parece que podría ser... Bueno, vamos a comentarle, mire. Lo que pasa es que el momento del pago es una forma, bueno, me parece que es desafortunado, digo, de llamar las declaraciones de pago, porque no necesariamente puede haber un pago y no obstante eso hay declaración. Sí, no porque yo no pague en mi pago provisional, estoy en una declaración de pago. ¿Sí? Se entiende que es una declaración de pago porque después en esta fracción 3 empieza a decir, ¿sabes qué? Son declaraciones de pago provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos. Ajá. Pero no es una declaración de pago, porque el pago pues es una forma de la extinción de la obligación. Y si hablamos de formas de extinción de la obligación, entramos en un n número de supuestos en los que podemos encontrar esta forma de extinción. Entonces posiblemente también habría que modificar este concepto de declaraciones, ¿no? Declaraciones a las que esté obligado el contribuyente, yo le pondría así mejor, en lugar de declaraciones de pago, porque pues yo le diría, pues dame tus declaraciones de pago y pues no tengo declaración de pago, pues dame entonces tu pago provisional, ¿no? Pero pues no tuve pago, ¿no? Entonces, ¿qué te doy, no? O sea, sí me entiendes, o sea, se vuelve un problema esto, ¿no? Yo diría que más bien aquí habría que ponerle declaraciones a las que esté obligado conforme a su régimen fiscal, coma, provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales, definitivos, ¿no? Bien, ahora vamos a ir al siguiente, que es la fracción 4. Perdón. Vamos a ir al siguiente, que dice que son los estados de cuentas bancarios. Las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, que incluyen los estados de cuenta y los estados de cuenta en 3 modalidades, como son las inversiones, esa es la primera modalidad, los estados de cuenta de inversión, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, de débito o de servicios del contribuyente y los monederos electrónicos. Los monederos electrónicos que se pueden utilizar en 2 formas. El primero, que es para el pago de combustible, esa es la primera forma, y la segunda forma, que es para el otorgamiento de los vales de despensa. ¿Sí? Con base en estos 2 elementos que tenemos aquí, es lo que va a integrar el concepto de monedero electrónico. Y los vales de despensa, que en su caso se otorgan a los trabajadores del contribuyente. Como usted sabe, pues hay muchas empresas que para bien o para mal, digo para bien o para mal, para IMSS y para ICR, para bien o para mal, traen el concepto de los vales de despensa y que en un momento dado le pueden generar un beneficio para para IMSS, pero que también le pueden generar un no tan beneficio para ICR. Y además hay que ver el tipo de contribución, porque hay en el número que podrían ser patrones y el efecto que tiene el 28 fracción 30 sobre diferentes contribuyentes, pues eso es lo que hay que analizar, porque no es parejo para todos. Eso es lo que hay que también estar viendo, ¿no? Bien. Ahora, vámonos a la fracción, vamos a ir a analizar este apartado A, que nos va a dar tiempo, creo que nada más para eso. Pero mire usted, la fracción 5 dice que también son documentación e información que integra la contabilidad, las acciones, las partes sociales y los títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente. Bueno, pues creo que eso queda bastante claro, ¿no? Aquí el único riesgo que tenemos, me parece, es que pues ya somos socios pero no tenemos acciones, ¿no? O ya somos socios pero no tenemos partes sociales, entonces pues si no tenemos eso, pues cómo acreditamos esa calidad, ¿no? Con el libro de socios, pues sí, pero forma parte de la contabilidad. Sí de las acciones, evidentemente, como usted lo sabe, pues genera un movimiento patrimonial dentro del contribuyente, en la esfera del contribuyente. Entonces, aquí sí está clara dónde tiene que permanecer y además la ley de sociedades mercantiles y en su caso la ley del régimen específico bajo el que usted esté haciendo el negocio, bajo la modalidad del negocio seguramente, si es que se genera alguna acción o parte social, sí podría también especificar el lugar donde tiene que guardarse esta documentación, ¿no?
Ahí creo que está reguladísimo. Por eso aquí la recomendación es que bueno, que si usted al día de hoy en su empresa o con sus clientes no tienen muy claro lo que son las acciones, bueno, pues sí vean la posibilidad de que se pueda subsanar esa omisión, ¿no? Se pueden acercar a un experto o ustedes también como parte de los estudios que realizan, pues se pueda desarrollar esa actividad, ¿no? Pero fundamental tener estos documentos porque no obstante la trascendencia que tiene en materia corporativa, también tiene una trascendencia en materia tributaria, ¿no? Al ser parte de la contabilidad, ¿no? Y luego la fracción 6, que habla de la documentación, que esto es súper importantísimo. La documentación en dos modalidades. Por un lado, lo que es la documentación para la contratación de personas físicas que prestan servicios personales subordinados, y por el otro lado, la documentación relativa a la inscripción de estas personas y su registro o avisos en materia de seguridad social y sus aportaciones. Entonces, también es otra cosa que nos vino a actualizar mucho el ámbito tradicional que traíamos de todo. Y nos viene a actualizar mucho esto porque sí, evidentemente podemos tener un efecto que nos puede significar una observación de parte de la autoridad. Porque bueno, pues muchas veces, por la tradición que traemos, hay muchas empresas, seguramente usted conoce alguna, que pues no tiene todavía muy claro lo que son sus contratos, ¿no? A partir de la última reforma laboral, pues también se hicieron algunas modificaciones en materia de los contratos y pues evidentemente tenemos que actualizar esa parte para todos los contratos que traigamos, ¿no? Si es que desarrollamos alguna nueva relación laboral a partir de la reforma laboral. Entonces, es importante, yo diría también, usted pudiera hacer aquí como una especie de listado para ir subrayando cuáles en cada uno de sus clientes, fíjese que será muy buena recomendación, que en cada uno de sus clientes usted pudiera llevar prácticamente un listado de todo lo que significa el cumplimiento de estas obligaciones, si se tiene, si no se tiene, y en su caso, bueno, pues poner otra columna de contingencias, porque por no tenerla, ¿a qué podemos incurrir? ¿No? Eso también podría generar una expectativa de honorarios interesante para muchas empresas, perdón, para muchos despachos y para muchos profesionistas, ¿no? Tenemos, mire, el tema de actualmente que estamos viviendo es que se ve un panorama complejo, se ve un panorama complicado para el contador procesador de impuestos, como yo lo decía la semana pasada en mi charla, ¿no? Eso prácticamente parece que desaparece con la última miscelánea y ahora lo que vamos a tener va a ser, pues, nos exige el mundo actual que tengamos que evolucionar hacia diferentes ámbitos, como podría ser una expectativa de negocio, está muy buena en el ofrecimiento de este tipo de servicios, ¿no? Vamos a hacerte un checklist para ver si cumples con todos los elementos de la contabilidad y evitar contingencias, ¿no? Eso le parece bien al cliente, eso le parece bien a la autoridad también, ¿no? Que le ayuden a cumplir con este tipo de cosas, ¿no? Bien, pues mire, vamos a ir un corte. Vamos a ir un corte, si usted me lo permite, aquí de la radiodifusora de Estrategia Intelectual. Como siempre estamos agradecidos de que usted nos escuche, de que usted nos tome en consideración para estos minutos y estos comentarios. Vamos allí a hacer un corte con la ingeniera Soledad y inmediatamente continuamos con estos puntos finales. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos que nos escuchen y que bueno, que estos comentarios contribuyan para su análisis y para su estudio y para resolver y prevenir cosas con sus clientes, pues eso la verdad es que nos pone muy contentos, ¿no? De eso se trata y ese es el esfuerzo que hacemos todos y qué bueno que a usted le guste, qué bueno que usted nos acompañe. Bien, fíjese que por cuestión de tiempo nada más vamos a llegar a analizar este apartado A. Va a faltar el apartado B, a lo mejor en un futuro programa podemos seguir con este análisis del apartado B. Pero lo interesante está
en que, bueno, pues en la fracción 8, en aquellas empresas que se dedican a la importación, la documentación relativa a la importación y a la exportación, pues también formará parte de la contabilidad. La fracción 8, perdón, esa es la fracción 7, y la fracción 8 habla ya de lo que es la documentación y de la información del registro de todas las operaciones. Pero estas operaciones, como usted sabe, pueden ser actos o actividades. Digo, aquí lo retomo un poco como lo dice el artículo 1 de la ley del IVA, de los actos o actividades, el registro de todas las operaciones de los actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme al sistema de control y verificación internos necesarios. Verificación internos necesarios. Entonces, pues un concepto también indeterminado, general, que en su caso pues también puede poner en problemáticas al contribuyente, ¿no? Por los sistemas de control. ¿Cuáles son los sistemas de control que pueden solicitar la autoridad, ¿no? Sobre todo que muchas veces hay controles que establecen diferentes áreas, no un área en específico, sino le establecen diferentes áreas, y con base en eso podría alcanzar hasta allá la verificación del concepto de la contabilidad con un control que haya establecido una área en específico para su propia administración interna. Pues es muy amplio el concepto, ¿no? Sumamente amplio. Pero para esto hay que regresar otra vez a la fracción 8, porque en esta fracción 8 habla de la documentación en la información y el registro de todas las operaciones. Estas operaciones que forman parte del sistema de control y verificación internos, esos son los que van a formar parte de la contabilidad. Y ya la fracción 9, que ya es aquí donde vuelve a retomar la reflexión que yo hacía del 28 fracción 3, que decía las demás declaraciones a que estén obligados en los términos de las disposiciones fiscales aplicables. Estas demás declaraciones es un concepto muy amplio, ¿no? Sin embargo, este sí está restringido. Este concepto está restringido porque evidentemente la declaración únicamente va a ser de carácter fiscal, porque dice en términos de las disposiciones fiscales aplicables. Entonces la declaración es fiscal. La declaración tiene una limitante, y esa limitante pues surge justamente en la obligación fiscal. Entonces este concepto, no obstante que es amplio, sí está restringido. Ahora, si sí está restringido, entonces, ¿dónde debería de permanecer la información? Volvemos otra vez al 28.3, ¿no? Por eso le digo que esta reflexión que yo hago y que yo le comparto a usted sobre esta debilidad que tiene la normatividad en ese sentido, es muy válida, porque usted se da cuenta que en el transcurso de todo el apartado A se va reiterando una vez y otra vez y otra vez, ¿no? O sea, tan válida es que la podemos estar haciendo referencia en este apartado A al menos 3 veces. Y créame que eso en todos los ámbitos, lo que siempre se desea es que la autoridad se conduzca dentro de la normatividad, ¿no? Y eso siempre se va a reconocer de parte de la autoridad con base en la normatividad. Pero en cosas así que dejan un poco la interpretación, que son un poco vacías, pues dan un margen como para que el contribuyente pues incluso hasta no sepa cómo conducirse, ¿no? Y es el problema. El problema, yo creo que al final de cuentas salen perdiendo las dos partes, tanto la autoridad en el ámbito del ejercicio de su facultad, como el contribuyente para poder enfrentar ese ejercicio de la autoridad, ¿no? En base a una normatividad que hasta cierto punto no es muy eficaz, porque sí es robusta, pero no es eficaz, ¿de acuerdo? Y entonces así lo tenemos, y aquí acabamos con el apartado A de este mismo artículo 33. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte el día de hoy en este estudio que estamos aquí haciendo y que periódicamente he venido haciendo desde que me invitaron. Yo no he dejado de estar aquí porque la verdad es que me encanta platicar estos temas, me encanta escuchar qué opina usted sobre estos temas, y me encanta también escuchar sus reflexiones sobre estos temas. Eso es fundamental para mí.
Y ahorita vamos a pasar a nuestra sección de saludos. Si usted quiere un saludo, mándeme un mensajito a Soy Ejecutivo F y yo con mucho gusto le mando ahorita mismo un saludo. Pues como siempre usted sabe que yo formo parte de la Comisión Fiscal de la Zona Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, bueno, pues siempre me permito, estando aquí en Estrategia Intelectual y en todos los foros a los que me invitan, pues reconocer la gran labor que hacen mis colegios, compañeros de comisión, como son el Colegio de Hidalgo, el Colegio de Toluca, el Colegio de Morelos y el Colegio de Cuautla y próximamente el Colegio de México. Y saludo con mucho gusto y le mando un saludo a nuestro presidente, el contador y amigo mío Sergio Ramos. Y bueno, también aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a la maestra y contadora Estela Martínez, a la licenciada y contadora Guadalupe Villagómez, a la contadora y maestra Ana María Durán, a la contadora Janet Montoya, a la licenciada Claudia Luz González, a las personas que ahorita me pusieron un comentario en mi Facebook, como son la contadora Flor Con Flores y García Hernández Lili. Para ellos también les mando un gran saludo y también no dejo de mandarle un gran saludo a mis colaboradores de firma. Y bueno, pues también finalmente le quiero mandar un gran saludo a usted, que me da la oportunidad de escucharme en este foro de estrategia intelectual. Lo invito para que me mande un mensaje a Soy Ejecutivo F, para que me diga qué le pareció este programa. Para recibir su retroalimentación, ahí estamos. También lo que es mi nombre, ahí también me puede mandar usted un mensaje. Y también pues lo invito para que verifique nuestro sitio de información de soyejecutivofiscal.mx, donde usted se puede suscribir gratuitamente y le vamos a estar enviando información conforme se vayan presentando algunos cambios, ¿sí? Estos comentarios aquí siempre los estamos haciendo en Estrategia Intelectual y posteriormente los ampliaremos o los precisaremos mayor en nuestras redes sociales y aquí en Estrategia Intelectual. Pues bueno, no me resta más que agradecerle su atención, de que me haya usted escuchado en esta oportunidad. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Siga usted muy pendiente de Estrategia Intelectual para que sepa cuándo va a ser nuestro siguiente programa y en nuestras redes sociales. Yo soy Hasnit Infidel, me dio mucho gusto poderlo saludar y le deseo que tenga un excelente día jueves 2 de junio de este 2016 y también lo invito para que si usted de donde nos escucha va a haber elecciones, pues usted lo invito a que ejerza su derecho para votar por quien usted considere que es la mejor opción en su estado. Aquí en el Distrito Federal vamos a tener elecciones a nivel constituyente, un caso histórico. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de elegir a las personas que puedan resguardar mejor nuestros derechos y defenderlos para que se pueda elaborar la Constitución aquí en el DF. Entonces, eso va a pasar el domingo 5. Entonces, usted si tiene esa oportunidad y si le toca votar, pues usted ejerza ese derecho para que se pueda hacer una transformación, que es lo que estamos esperando todos, ¿no? Creo que las condiciones siempre nos están haciendo añorar un México mejor. Y en esta oportunidad tenemos, en este 5 de junio, tenemos esa oportunidad de ejercer ese derecho, entonces usted ejérzalo. Y además también invite a todas las personas que están cerca de usted a que lo ejerzan, porque esa va a ser la medida en la que podemos transformar nuestra realidad. Si a usted no le gusta las cosas que estamos viviendo, primero hay que buscar información y segundo hay que ejercer ese derecho, porque tenemos el control los ciudadanos, pero siempre con información. Estos programas son buenísimos porque aquí podemos difundir información. Entonces, usted busque la información y actúe. Yo soy Hasnit Infidel y le mando un gran saludo y que esté muy bien. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Ingeniera Soledad que nos da la oportunidad de estar aquí y a todo el equipo de Estrategia Intelectual. Muchas gracias y hasta muy pronto.